cálculo y cálculo y cálculo. Lo único difícil de la materia es que el examen es muy corto para la cantidad de preguntas que mete. Normalmente da 1 hora y media. Y bueno, su sistema de él siempre ha sido de que la persona que sabe por lo menos va a avanzar el examen al 80%, 70%, así que de tal manera que ustedes puedan aprobarlo el examen y no así terminarlo. Es muy difícil terminar el examen de él, es largo en sí. Puede ser que se pueda terminar dependiendo de la preparación de ustedes, pero siempre traten de hacer más de la mitad y bien hecho. Eso es lo importante para él, ¿ya? Aquí el que sabe perfo va a hacer eso, sí o sí va a hacer eso. Ahora, mi pregunta para ustedes, de todo lo que han avanzado con él, ¿entienden acerca del diseño de cañería? Esto es lo que él le ha enseñado, ¿no ve? Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Esto han avanzado ya con él? Aún no, auxiliar. Aún no. Bueno, el primer parcial que van a dar ustedes va a ser netamente de diseños de cañería, ¿ya? Entonces es bueno de que ustedes aprendan todos los diseños de cañería porque en el examen le puede preguntar cualquiera de ellos. Normalmente sí, en el primer parcial, en la mayoría de los casos que he visto, pregunta el diseño de cañería superficial y una intermedia y liner de conexión. Pero en el examen final sabe meter lo que es el diseño de cañería intermedia. Entonces, siempre que yo les enseño, trato de enseñarles todo, cosa de que no tengan ninguna sorpresa en el examen que el ingeniero les pueda meter y que ustedes no hayan visto o no hayan estudiado. ¿Entienden? Entonces, yo no sé si ustedes están de acuerdo de que les pueda enseñar todo lo que necesiten para el primer parcial. Les voy a facilitar todo lo que son deducciones de fórmulas y claro que sí teoría, ¿ya? Para que ustedes entren bien preparados a su examen. Esta es su diapositiva que se las voy a facilitar para que le tiren una leída. No sé si él se las ha facilitado, pero les voy a pasar las diapositivas para que ustedes igual la tengan. Ok, bien, hoy día vamos a pensar con lo que es diseños de cañería. Normalmente, cuando se empieza a perforar un pozo petrolero, nosotros lo primero que se pide son los datos de las coordenadas del pozo y para hacer el diseño siempre vamos a pedir datos de presiones de poro y de fractura o presiones de formación, ¿no? También se conoce como presiones de poro. Entonces, de acuerdo a esos datos y a la profundidad donde se va a perforar, nosotros hacemos un pequeño diagrama que me imagino que eso han avanzado con él, donde determinamos las profundidades de asentamiento de la cañería. Eso sí o sí han debido avanzar. Entonces, una vez que determinamos la profundidad de asentamiento de cada cañería que vamos a tener en el pozo, recién empezamos a hacer el diseño de cañería que vamos a ocupar. Entonces ya tenemos definidas las profundidades de acuerdo a las presiones de poro y fractura y lo que sigue es hacer el diseño de cañería, que es esto de aquí. ¿Ok? Entonces, para el diseño de cañería, nosotros tenemos varias condiciones. Cuando hacemos un diseño, recuerden que cuando nosotros planificamos hacer un diseño, siempre vamos a tomar lo más extremo que nos pueda suceder para que lo que estemos diseñando soporte esas condiciones. Por decir, ustedes que han llevado perforación 1, ¿qué es lo más complicado que se nos puede presentar en un pozo petrolero? Cuando estemos perforando, claro. Durante la perforación del pozo, ¿qué situaciones se nos pueden presentar que nos pueden generar bastante problemas durante la perforación? ¿Saben? ¿Algo? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Qué significa? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la presión hidrostática de mi pozo o la columna de lodo baja de tal manera que permite que la presión de formación sea mayor? ¿Qué sucede en mi pozo? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener un ingreso de influjo, ¿no?
Entonces, una de las condiciones más críticas que se presentan durante la perforación de un pozo es justamente el ingreso de influjo, pérdida de circulación o evacuación total del pozo, donde totalmente queda vacía la cañería. Aunque en general lo tomamos como una condición crítica, pero en la realidad durante la perforación difícilmente se pueda dejar la cañería totalmente vacía. Entonces, las condiciones críticas son basadas en las cosas que nos puedan suceder dentro de la perforación de un pozo. Ahorita voy a compartir algo, ¿ya? Ah, no, perdón. Ya. ¿Qué es lo que se nos puede presentar dentro de un pozo en las condiciones críticas? Entonces, cuando nosotros hablamos de un diseño de cañería, las condiciones críticas que se nos pueden presentar dentro de la perforación de un pozo son ¿qué cosa? Un influjo ya sea de gas, petróleo o agua. ¿Qué más puede presentarse? Una pérdida parcial de circulación. O bien una pérdida total, que se llama como full evacuación. Cuando escuchen hablar al ingeniero Calderón de full evacuación, significa que tengo una pérdida total, o sea, la cañería está vacía totalmente. Teóricamente sí se puede considerar como lo más crítico una full evacuación, pero como les digo, en la práctica no sucede eso. ¿Por qué razón? Nunca tenemos que dejar que la cañería o la presión de lodo baje por debajo de la presión de formación o de poro. ¿Por qué? Porque voy a tener sí o sí ingreso de fluido dentro del pozo. Recuerden que la presión de formación es la presión de los fluidos contenidos dentro de la formación, ¿no? Entonces, desde el momento que yo dejo que la presión hidrostática de mi lodo baje menos de esa presión, se me va a entrar cualquiera de esos fluidos dentro del pozo y me va a ocasionar un influjo. Entonces, tengo que controlar el pozo. Entonces, estas son las condiciones críticas a las que va a estar sometida la cañería. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hacemos un diseño de cañería, tenemos que tomar en cuenta siempre estas condiciones críticas de lo que va a tener. Para cada una de las cañerías va a tener distintas condiciones críticas. Pregunta para ustedes, recién han pasado Perfo 1, ¿no? ¿Qué tipo de cañerías conocemos dentro del pozo? ¿Cuál es la cañería? Es cañería guía, ¿no? Luego cañería superficial. Luego cañería intermedia o primera intermedia. Luego
cañería segunda intermedia y liner de conexión. Entonces, este tipo de cañería conocemos. Normalmente, cuando el pozo es profundo, mi cañería de guía es de 30 pulgadas. La superficial va a ser de 20 pulgadas. La intermedia va a ser 13/3/8. La otra cañería va a ser 9/5/8, la segunda intermedia. O 9/7/8 también. Y va a tener el liner de conexión que es de 7 pulgadas. Entonces, estos son los tipos de cañería comunes que conocemos. Ahora, por ejemplo, si se quiere seguir perforando el pozo, también se puede perforar una fase más y se puede colocar un liner de producción de 5 pulgadas, ¿de acuerdo? Pero eso es dependiendo, ¿no?, de las condiciones del pozo. Entonces, estas son las cañerías que se conocen. La cañería guía superficial, la primera intermedia, segunda intermedia y un liner de conexión y un liner de producción. De esta cañería, normalmente el ingeniero le pregunta esta, que es la superficial, y esta, que es la intermedia y la liner de conexión para el primer parcial. Muchas veces ha metido también esta cañería, por esa razón es que yo les digo que yo prefiero enseñarles todo, ¿ok? En la ayudantía de hoy día, en la clase de hoy, les voy a enseñar cómo se hace el diseño de la cañería superficial de 20 pulgadas. ¿Está bien? Entonces, les voy a pasar un examen. Se los voy a pasar el examen de hoy día, la pregunta, pero hoy día vamos a hacer el diseño de cañería superficial. Bien, vamos a ir a lo que nos interesa, ¿ok? El examen. Este es el examen, la pregunta de examen. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien la pregunta? ¿Hola? ¿Se ve bien? Sí, sí. Voy a aumentar un poquito más el tamaño, ¿ok? Fíjense, este es el examen. Este es un examen típico del ingeniero donde pregunta el diseño de cañería superficial. Los diseños de cañería del primer parcial son bien fáciles, deben aprovecharlo, porque no es difícil el primer parcial, ¿ok? Entonces, la primera pregunta de este examen, fíjense, dice: explique en forma detallada cómo se determina la profundidad de asentamiento de las distintas cañerías de un pozo. Me imagino que, como les digo, ustedes ya han visto eso, le ha enseñado al ingeniero a graficar, a determinar la máxima equivalente y a bajar cañería. ¿Eso han hecho o no? ¿Sí o no? ¿O no van a clase? ¿Hola? ¿Van o no van a clase? Bueno, de todas maneras, se los voy a enviar al grupo de qué se trata el diseño de asentamiento de cañerías para que contesten si les toca este tipo de pregunta, ¿ok? Ahora, fíjense la segunda pregunta. Realizar el diseño al reventamiento y colapso de la siguiente cañería superficial de 20, dice, y da todos los datos. La profundidad de asentamiento de la cañería, el mínimo drift aceptable, la densidad de fractura por ende, densidad de asentamiento de la cañería, de lodo, y le da los datos de la cementación que se va a realizar en esa cañería. Entonces dice la pregunta: considerar un factor de reventamiento de 1.1 al colapso 1.1 y deben bajar por lo menos 2 cañerías con una longitud mínima de sección de 1000 pies. Entonces vamos a diseñar esta cañería. Lo vamos a hacer en este diseño de aquí. Para esta cañería yo lo voy a hacer completo. El diseño de cañerías normalmente viene reventamiento, colapso, tensión y efectos biaxiales, ¿ok? Le voy a explicar de qué se trata cada uno de los del diseño de esta cañería para que ustedes entiendan bien
Y si les pregunta el diseño completo, ustedes lo hagan. ¿Ok? Aquí solamente, fíjense, en este examen le está preguntando solo el reventamiento y colapso. No le está preguntando los efectos biaxiales ni tampoco la tensión, pero lo vamos a hacer para esta cañería por si acaso les mete el ingeniero. ¿Ok? Vamos a empezar a resolverlo entonces. Diseño del reventamiento. Para el diseño de reventamiento de esta cañería superficial de 20, nosotros no, por eso le decía, nosotros estamos diseñando de acuerdo a las condiciones críticas. Lo voy a hacer más abajo, ¿ya? Aquí mejor. En más espacio. Entonces, un ratito. Para el diseño de reventamiento de la cañería, fíjense, lo más crítico que puede suceder para que mi cañería superficial tienda a tener un reventamiento o se reviente durante la bajada de la misma o durante las operaciones es que tenga un influjo de gas dentro de la cañería por el interior y esta presión del gas ejerza presión interna sobre la cañería y tienda a reventarla. Entonces, lo más crítico para la cañería superficial de 20 es que yo tenga un ingreso de influjo de gas, donde este gas va a ejercer una presión que pueda reventarme la cañería. Por ende, acá en la parte externa vamos a tener todo lo que es el flujo influido de formación. Entonces, siempre tenemos nosotros normalmente agua salada de 9 libras por galón. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes hagan el diseño de esta cañería, lo más crítico es esto. Para el reventamiento van a tener esto, van a hacer esta gráfica y van a empezar a analizar todas las presiones para realizar el diseño de reventamiento. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el diseño de reventamiento. Ah, otra cosita. Lo único que ustedes tienen que acordarse aquí para hacer un diseño de cañería es esto. Atiendan bien. ¿Qué vendría a ser esto? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué vendría a ser eso? Presión hidrostática, ¿no? Solamente el que domina presiones va a poder hacer rapidito el cálculo de lo que es el diseño de cañería. Sabemos que la presión hidrostática es 0,52 por la densidad del fluido por la altura, ¿no? O bien también sabemos que la presión hidrostática va a ser igual a la gradiente del fluido por su altura, ¿no? Entonces, estas dos formulitas son las únicas que necesitan para hacer ustedes el diseño de cañería. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer lo que es el diseño de reventamiento. Veamos. Línea de carga. Bien, para hacer los cálculos de las presiones, como les decía, esta presión, fíjense, ¿dónde voy a ejercer la mayor carga sobre mi cañería? Sobre mi cañería para que tienda a reventarse. ¿En el interior o las fuerzas que ejercen de afuera hacia adentro? ¿Dónde tengo la mayor carga para que mi cañería tienda a reventarse? En el interior, ¿no? Entonces,
la presión del gas va a tratar de reventar la cañería. Entonces, cuando yo analice la línea de carga para el diseño del reventamiento de esta cañería superficial, voy al interior. ¿Qué fluido tengo? Gas. ¿Ok? Ahora, antes de eso, también ustedes tienen que definir cuántas presiones van a calcular durante el diseño de su cañería. Por decir, si yo tengo un influjo de gas, por ende he cerrado el pozo y he registrado mi presión en superficie. ¿Sí? Siempre voy a tener una presión en superficie y siempre voy a tener una presión en el fondo del pozo. Entonces, si no tengo más fluidos, un solo fluido aquí, tanto adentro de la cañería como fuera, y no tengo otro que me genera una interfase, solamente voy a generar dos presiones, una en superficie y otra en el fondo. Fíjense que solamente tengo un fluido que es gas hasta superficie, y en el espacio anular tengo solamente un fluido que es agua salada, o de la formación que es agua salada, que viene desde el fondo hasta superficie. Un solo fluido. Entonces, como no tengo más de un fluido, por decir que tenga aquí gas y tenga lodo, entonces en la interfase entre el lodo y el gas me genera otra presión. Aquí voy a tener solo una y dos. ¿Ok? Entonces, como tengo un fluido, voy a tener solamente presión en superficie y presión del fondo. Entonces, vamos a determinar. Vamos a hacer sumatoria de presiones, ¿ya? Si yo quiero determinar la presión de superficie, voy a decir que la presión de inyección va a ser igual. La presión de inyección es la máxima presión que tengo por debajo del zapato antes del ingreso del fluido cuando hago la prueba de formación. Entonces, la presión máxima de inyección que tengo acá es generada en el fondo. Ahora, si hacemos sumatoria de presiones, si ustedes se dan cuenta, si yo quiero determinar la presión de fondo, va a ser la presión que tengo registrada en superficie más todo lo que me ejerza la columna de gas, ¿no ve? Entonces va a ser la presión de superficie más la presión generada del gas. Entonces, esa sería mi presión de inyección. La presión generada en superficie más la presión generada en la columna de gas. La suma de estas dos presiones me tiene que dar la presión de inyección o de fondo. Entonces, si yo despejo de aquí y quiero determinar cuál es mi presión de superficie, entonces la presión de superficie va a ser igual ¿a qué? A la presión de inyección menos la presión generada por la columna del gas, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos determinar qué es la presión de inyección. Vamos a determinar la presión de inyección, ¿ya? Es la máxima presión antes de introducir el fluido de perforación generada en el fondo del pozo. ¿A qué va a ser igual la presión de inyección? Acuérdense siempre. Va a ser igual, voy a poner un paréntesis aquí. Al gradiente de fractura más un factor de seguridad por la altura. Entonces, la presión de inyección va a ser igual al gradiente de fractura más un factor de seguridad por la altura, ¿ok? Ahora veamos. El ingeniero aquí nos ha dado datos, ¿no? Fíjense aquí. Dice
Profundidad de asentamiento de la cañería, 2500. $2.500 pies. Y nos está diciendo acá que tenemos una densidad de fractura en profundidad de asentamiento de 14.5 ppg. Entonces vamos a determinar esto ya. Ay, perdón. Ahora, atiendan bien. Aquí hay una confusión normalmente que se tiene en esta fórmula. Nosotros estamos trabajando en libras por galón, ¿no ves? Entonces me está dando 14,5 libras por galón o ppg. Pero hay exámenes donde el ingeniero les coloca en unidades de gradiente. Ahorita le voy a explicar qué sucede ahí. El factor de seguridad siempre van a tomar 1 libra por galón y la altura le está dando directamente en pie 2.500 pies. ¿Tiene calculadora, no? ¿Sí? ¿Hola? ¿Tiene calculadora, no? ¿Cuánto da ese valor, por favor? ¿Aló? 2015. 2015 PSI, ¿no? Bien. Ahora, aquí tengan mucho cuidado, ¿ok? Fíjense que yo estoy utilizando el 0.052 dentro de la fórmula de gradiente. Nosotros tenemos las unidades de gradiente siempre en unidades de PSI por cada pie, ¿sí? Pero en esta fórmula, como la están dando, muchas veces lo llaman gradiente a la densidad, o sea, lo toman como densidad, como gradiente tanto para la fractura. Por decir, si el ingeniero les diera en unidades de gradiente, aquí están unidades de densidad, no en libras por galón, fíjense. Si el ingeniero agarra y te da en unidades de gradiente, va a ser esto. ¿Alguien puede multiplicarme 14,5 por 0.052? ¿Cuánto da, por favor? 0,454. El ingeniero le puede dar así. Lo voy a llevar a unidades de gradiente, ¿ya? En el examen lo puede poner en unidades de gradiente. Eso me da 0, disculpe, compañerita. 754. 754. Estas unidades son PSI por cada pie, ¿ok? El ingeniero les puede poner en vez de 14,5, le puede poner 0,754 PSI, o sea, le da la gradiente de fractura y no a 100 unidades de libras por galón, como lo ven aquí. Entonces, si ustedes le dan así, ya no aplicaría que lo tomen de esta forma la fórmula. ¿Por qué razón? Porque yo estoy aquí tomando unidades de gradiente y recuerden que la presión hidrostática es gradiente por altura, ¿no ven? ¿Qué tendrían que hacer ahí? Si mi factor de seguridad aquí es 1 libra por galón, en unidades de gradiente 1 libra por galón, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería 1 libra por galón en unidades de gradiente? Deducción de fórmula. Perfo 1. ¿Se acuerdan o no? Si por decir el ingeniero me dan unidades de gradiente, ustedes lo que pueden hacer es llevarlo a unidades de libra por galón. Si lo ven más fácil, lo que hacen es dividir este gradiente dividido 0,52 y le va a dar 14,5. Y ahí aplican esta fórmula.
¿ok? Si es que el ingeniero les da en el examen en unidades de gradiente en PSI por cada pie. Si no, directamente la presión de inyección va a ser igual en este caso 0,754 la unidad de gradiente, y una libra por galón, como el factor de seguridad sería más 0.052, es una libra por galón en unidades de gradiente. Y por la altura. Entonces, ese valor vendría a ser la presión de inyección en caso de que ustedes quieran trabajarlo de esa manera, que vendría a darle igual 2015 PSI. ¿Estamos de acuerdo? Van a tener mucho cuidado ahí. Hay veces que el ingeniero no los da así en unidades de ppg o libras por galón y lo da en unidades de gradiente. Todo el examen lo pone en unidades de gradiente. Van a tener mucho cuidado. ¿Está bien? ¿Todos entendido lo que acabo de hacer? ¿Alguna duda hasta aquí? Otra cosita, si tienen duda, pueden avisarme y les vuelvo a explicar hasta 10, 100 veces lo que sea necesario. Ustedes tienen que irse sin dudas, ¿ok? Para eso están pagando, para que les enseñen. Pregunta, ¿han entendido lo que acabo de hacer? ¿Sí? Todo claro. Está claro. Bueno, tengan mucho cuidado, ¿ok? Vuelvo a repetir que puede darle en unidades de gradiente o en unidades de densidad. Entonces, ustedes pueden tomar como quieran. Si quieren, lo convierten a libras por galón y trabajan con esa fórmula, o directamente hacen esto, porque una libra por galón de factor de seguridad es igual a 0.052 PSI por cada pie. Perfecto, ya tenemos la presión de inyección. Ahora vamos a determinar la presión del gas, la presión generada por el gas. La presión de la columna de gas va a ser igual a la gradiente de gas. En el examen, el ingeniero, fíjense, no les da de dato la gradiente de gas, tampoco le da de dato la gradiente de formación. Siempre ustedes van a tomar, a menos que le diga otra cosa, normalmente la gradiente o la densidad del agua salada es 9 libras por galón. Si el ingeniero no les diera de dato, ustedes van a tomar para el gas 0,115, ¿ya? PSI por cada pie. Entonces, a ver, un momentito. Le voy a poner mejor aquí, ¿ya? Aquí. 0,115 PSI por cada pie. Esa es la gradiente del gas. Esa es la gradiente de gas, vuelvo a repetir. El ingeniero muchas veces no los da, no lo da de datos. Entonces ustedes directamente consideran la gradiente de gas como 0,115 PSI por cada pie, y la densidad de la formación consideran agua salada o agua de formación de 9 libras por galón, ¿ok? Entonces toman ese dato y sabemos que la presión es gradiente por altura, ¿no? La columna de gas está en todo el pozo, desde superficie al fondo, entonces por 2.500 pies. ¿Cuánto da, por favor? $287.5. 287.6. 5. 5. Ok.
Normalmente, bueno, yo cuando he hecho los ejercicios de presiones, siempre redondeo las presiones. Eso sí van a preguntarle al ingeniero Walter si redondean las presiones, no hay problema, porque él, por decir, no se hace problemas con un PSI o 2 PSI. Entonces, normalmente yo las redondeo, no utilizo decimales, pero verifiquen con él si es que quiere que lo redondeen las presiones o lo mantienen. Las presiones siempre se redondean, eso yo sé. Entonces, pero hay docentes que son un poquito complicados y utilizan decimales. Entonces, para nosotros lo vamos a redondear, ¿ok? Cuando sea mayor a 5, un PSI más, ¿ya? ¿Está bien, no ves? 86 a 85. 87. 87 PSI, ya. Gracias. Entonces, ya tenemos la presión del gas, vamos a determinar lo que es mi presión de superficie. Va a ser la diferencia, ¿no? Entonces, 2015. ¿Cuánto es ese valor? $1,728. 1728. Les aconsejo que todos los que tengan calculadora, calculen. Yo, por decir, en época de estudiante siempre que daba clases en la universidad, los hacía calcular a todos porque siempre tendemos al error. Hasta yo me equivoco usando la calculadora a veces. Calculo 2 veces para tener la certeza, pero para que esté todo bien, todos calculen. Y además, como yo sé que no van a estudiar hoy día ni mañana, antes del examen, no se van a acordar cómo salieron los cálculos, pero si hacen los cálculos, siempre se van a acordar de dónde salió cada uno de estos datos. ¿Ok? Entonces, ahora vamos con la presión de fondo. La presión de fondo va a ser igual. ¿Qué presión tengo en el fondo yo? La presión de inyección, ¿no? Entonces, si yo sumo la presión de superficie más la columna de gas, me va a dar la presión de fondo que vendría a ser igual a la presión de inyección. Entonces, esto es igual a 2015. ¿Todos los datos están bien calculados? ¿Has corroborado, por favor? La presión de superficie está bien, la de inyección, perdón, ¿está bien todo? ¿Han corroborado? Bien, me imagino que sí, ¿no? Ahora, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Todo está entendido? ¿Algo que no hayan entendido me pueden decir, por favor? Hasta aquí es la línea de carga para esta cañería. ¿Hay alguna duda para ustedes? ¿Algo que no hayan entendido? Oh, perdón. ¿Alguna duda? ¿Todo entendido? Para la línea de carga, ¿cómo hemos hecho los cálculos? Entonces vamos con la línea de contrapresión. Bien, veamos la línea de contrapresión, ¿ya? Bien, como le decía, la línea de carga
el análisis de la línea de carga se lleva en el interior de la cañería, porque es ahí donde tengo la máxima carga que tiende a reventar mi cañería, en este caso la columna de influjo de gas. Entonces, si mi máxima carga, perdón, está en el interior de la cañería, la contrapresión está en el espacio anular ejerciendo una presión sobre la cañería. En este caso tengo ¿qué fluido? Agua de formación, que me está ejerciendo una presión sobre la cañería. Entonces, la línea de contrapresión la analizo en la parte externa de la cañería, que tengo agua de formación. Ahora veamos. ¿Cuántas presiones estamos analizando? Las mismas presiones que analicé para la línea de carga, que son superficie y fondo, van a ser analizadas en la contrapresión. Entonces, la presión de superficie. Para este caso, recuerden lo siguiente. ¿Cuánto es mi altura? Aquí la presión, como fue analizada en el interior y tengo un influjo, he cerrado el pozo y he registrado la presión. El pozo está cerrado, ¿no? Pero para la contrapresión en el espacio anular, fíjense, no tengo ni un sistema cerrado. Entonces, mi pregunta para ustedes, ¿cuál es mi altura en superficie? Para determinar la presión de superficie para la contrapresión en el anular. En superficie mi altura es 0, ¿no ven? Entonces, si mi altura es 0, de acuerdo a esto, multiplico por 0,52, por la altura 0, entonces todo me da 0. Por esa razón, la presión en superficie en la contrapresión es 0 PSI, porque mi altura es 0. ¿Ok? Vamos con la presión de fondo. ¿Qué tengo para calcular la presión de fondo? La columna de agua salada, ¿no? Porque todo se supone que toda la formación está llena de agua salada, entonces la columna de agua salada va a ejercerme una presión en el fondo, entonces va a ser 9 libras por galón por 0,052 por la altura, ¿no? 2.500 pies. Recuerden otra cosita, ¿no? Mucho cuidado si el ingeniero le da la profundidad en metros. Si por decir aquí fuera 2.500 metros, para usar esta ecuación, como estoy utilizando el 0,52, lo voy a multiplicar, si estuviera en metros, ¿no? Por 3,28, para que quede la profundidad en pie. Como esto está en pie, no estoy utilizando la conversión, ¿no? Del 3, en realidad nosotros convertimos 3,281, ¿no? Pero el ingeniero Walter utiliza 3,28, así que no hay problema si utilizan 3,28. Mucho cuidado aquí, ¿ya? Entonces, como tengo unidades de pie directamente, por eso utilizo directamente 2.500. ¿Cuánto da ese valor, por favor? 1.170. 1.170 PSI. Gracias. Listo, ya tengo calculada la línea de contrapresión. Vamos con la línea resultante. La resultante. La resultante no va a ser más que la diferencia entre la línea de carga y la línea de contrapresión. Entonces, como hemos calculado igual dos presiones, para la resultante la misma situación. Esto le vamos a meter sangría. Entonces la diferencia para la superficie va a ser, ¿cuánto tengo acá en la línea de carga? 1.728. Menos 0, ¿no? Entonces, la línea de contrapresión dio 0, entonces la diferencia va a ser menos 0.
Esto da 1728 PSI. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre ambas. Vamos con la presión de fondo. Va a ser la diferencia también entre ambas. La línea de carga dio 2500. Entonces la línea de contrapresión me dio ¿cuánto? 1170. ¿Cuánto sería la diferencia para el fondo? Por favor. $935. 935. Listo. Ya tengo la línea de contrapresión. Ya está. Una vez tengo la línea resultante, vamos a la línea que me interesa, ¿ok? Que es la línea de diseño. Esta es la línea que define qué cañería voy a bajar o voy a seleccionar. Línea de diseño. Bien, antes de continuar con la línea de diseño, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Todo bien entendido? Disculpe esa presión de inyección 2015. ¿A dónde? Aquí, ¿no? ¿2015? Ah, no es 2105, es 2015, ¿no? Aquí 2015. Ay, perdón, gracias por la observación. 2015 y aquí es 2015. ¿De resto está bien? 845. Gracias. 845. Ok. Listo. Entonces, la línea de diseño va a ser afectado por un factor de seguridad. Normalmente se utiliza el 10% de factor de seguridad, ¿ya? Fíjense aquí en el examen, tengan mucho cuidado porque el ingeniero les va a decir, y si no les dice, igual utilizan ustedes el 10% en caso de que el ingeniero no les diga. Para el diseño de reventamiento y el colapso utilizan 10% de factor de seguridad y para el diseño de la tensión 60%. Entonces, si es 10%, para la línea de diseño del reventamiento va a ser 1.1. ¿Saben utilizar factores de seguridad, no? Por decir, si mi factor de seguridad fuera 20%, ¿cuánto sería el valor aquí? 1.2, ¿no ve? Si fuera 30%, 1.3. Si fuera 50%, 1.5. Y si fuera 100%, 2 veces. Por 2. ¿Está bien? Entonces, para el diseño de cañería, para el reventamiento y el colapso se utiliza 10%. Eso depende del diseño, ¿no? Hay veces que no utilizan simplemente 1 como factor de seguridad, como lo ven aquí, fíjense, en el colapso utilice 1, dice nomás. Pero si el ingeniero no les dice nada, ustedes utilicen el 10% para ambos casos, ¿ok? Entonces, lo que se hace es utilizar el factor de seguridad. ¿Cuánto es ese valor, por favor?
¿Cuánto? ¿Cuánto nos da este valor? ¿Están calculando? 1726.9. 1726.9, 1727 vamos a tomar, ¿está bien? ¿Eso es? Ay, perdón. Aquí le puse menos, van a disculpar. Eso tiene que multiplicarse por el factor de seguridad, no restar. ¿Cuánto da, porfa? 1901. 1901 PCI, gracias. Hay que afectarlo por el factor de seguridad, no restarlo, ¿ya? Entonces vamos con la presión de fondo. Va a ser 845 por 1.1. 930. $930 PSI. Este es el análisis de diseño, este es el análisis completo de diseño de reventamiento, de la cañería superficial de 20 pulgadas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda de lo que acabamos de hacer o no? ¿Tienen alguna pregunta? Hola, Enrique. Díganme sus dudas, no tengo ningún problema. Si no tienen dudas, me dicen no tenemos dudas y continuamos, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta o no? ¿Todo bien entendido? Está claro. Ok, perfecto. Una vez hemos determinado el cálculo del diseño de reventamiento, lo que se hace es el diagrama al reventamiento. Lo voy a hacer más abajito ya para que nos dé paso. Wow, ¿qué le pasa a esto? Ok. Vamos a hacer el diagrama ya. Atiéndame, le voy a enseñar cómo se grafica.
Ok. Esto es profundidad. En este caso estamos trabajando en pie. Profundidad. Y esto va a ser presión de reventamiento. Listo. Entonces, vamos a hacer diagrama de reventamiento, ¿ok? Profundidad versus reventamiento. Bien, cuando ustedes hagan su examen, van a venir desde la profundidad 0 hasta la profundidad donde tengo asentada la cañería. En este caso va a ser 2.500 pies. Entonces, hasta 2.500 pies. De 0 a 2.500 pies, ¿ok? Ahora atiendan bien cómo es que se grafica. Esto viene dado en miles de PSI, digamos, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 PSI, como quieran ustedes colocarlo. Lo mismo acá, desde 0, 0, 1.000, 2.000, 3.000 pies, o si quieren colocarlo de 500 es 500, eso va a depender de cada uno de ustedes, ¿ok? En el examen, no todos son parecidos cuando hace el diagrama. Entonces, ustedes colocan la profundidad, lo dividen, igual las presiones de reventamiento. Ahora atiendan, le voy a enseñar cómo es que se hace esta gráfica, ¿ok? Vamos a graficar la línea de carga. Fíjense, tenemos solamente dos presiones. En superficie tenemos 1.728 y en el fondo 2.015. Entonces, cuando ustedes grafiquen, por decir, ya, nos vamos aquí. Ok. Para hacerlo más explícito. A ver, un poquito más acá. De 0, 1, 2.
Ya, esto es 1000, 2000, 3000 PSI, ¿ok? Entonces le voy a enseñar, aquí la profundidad es 0, 1000, 2000, 3000 PSI de reventamiento. Entonces veamos. Aquí dice que la presión de superficie es 1728 y en el fondo 2015. Entonces vengo aquí 1000, 2000, no es 1500, 1700, más o menos por aquí. Entonces lo que yo hago es graficar eso. Empiezo desde acá, aproximadamente en 1728 hasta 2015. Esa va a ser mi línea de carga. ¿Está entendido? ¿Cómo lo estoy graficando? Luego viene la línea de contrapresión en superficie 0 y 1170 en el fondo. Entonces, la línea de contrapresión en superficie 0, aquí estoy en superficie 0 y en el 1170, perdón. Entonces, aquí y aproximadamente ahí. Contrapresión. Vamos con la línea resultante. Se mantiene 1728 en superficie y en el fondo 845. Entonces, vengo acá. Parto de aquí desde superficie hasta 845. Y por último, la línea que me interesa, la línea de diseño. 1901 en superficie y 930 en el fondo. 1000, 2000, por aquí debe estar 1901. Ay, perdón. Y acá está en 900 y algo. Esa es mi línea de diseño. ¿Está bien? ¿Está entendido eso? Le voy a colocar los valores de la línea de diseño que son los que más me interesan. ¿Ok? Aquí tengo 1901. Y en el fondo 930. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Hola? ¿Te has entendido cómo graficar el diagrama de reventamiento? ¿Aló? ¿Se han dormido? ¿Cómo dijo que se llamaba la línea de 1728 a 2015? Esta, ¿no es? Esa es la línea de carga. Es lo que hemos calculado. Ay, ya, gracias. ¿Ya? Esta es la línea de contrapresión. La verde, fíjense. Luego la resultante.
la amarilla, y la de diseño, la roja. ¿Alguna otra pregunta? ¿Entendieron bien cómo graficar? Me imagino que sí, porque no pregunta nadie. ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro. Bien claro, perfecto. ¿Por qué dejé esta línea? Normalmente cuando yo enseñaba Perfo 2 en la universidad, siempre les decía, no, bueno, a la chica le gusta más que hacer que los hombres el detalle, ¿no? Entonces, al ingeniero Calderón le gusta esto, que ustedes lo coloreen, si tienen lapicero de colores donde puedan mostrar esto y le colocan, digamos, línea de carga, línea de contrapresión, va a ser un plus más para su examen, o sea, que esté bien ordenado y se vea bien. Entonces, pero eso depende de cada uno, ¿no? Igual lo pueden hacer con lápiz, no hay ningún problema. Pero es un plus para cada uno de ustedes. Entonces, me interesa siempre la línea de diseño más que las otras líneas. Pero se grafica todo. Bien. Una vez tengo graficado el diagrama de reventamiento, es tentativo ir a la tabla y seleccionar la cañería que me resista justamente al reventamiento de estas cargas. Pero ¿cuál es el inconveniente aquí? Por decir, si yo entro a la tabla y selecciono la cañería ideal que me pueda resistir estas presiones de reventamiento, puede ser que cuando yo haga el análisis al colapso, la cañería que he seleccionado y me cumpla el reventamiento al colapso no me cumpla. Entonces, durante su examen, yo les recomiendo de que grafiquen, lo dejen así su gráfica y pasen a analizar el colapso, y una vez tengan los dos cálculos hechos y los diagramas hechos, recién seleccionen cañería. ¿Por qué? Porque la cañería tiene que resistir tanto al reventamiento como al colapso. ¿Está bien? Entonces, para que no pierdan el tiempo seleccionando cañería, ustedes hagan el diagrama, se va a hacer el análisis al colapso, se hace el diagrama al colapso, y ahí empezamos a seleccionar la cañería que nos cumpla tanto al reventamiento como al colapso. ¿Está bien? Bien, vamos a dejarlo ahí y luego vamos a hacer la selección cuando analicemos el colapso, ¿ya? Análisis al colapso. Diseño el colapso. Bien, para el diseño del colapso vamos a tomar en cuenta lo siguiente. La condición crítica para que mi cañería colapse es justamente que exista una full evacuación dentro de la cañería. ¿Qué significa eso? Que tenga una pérdida de circulación total donde la cañería queda totalmente vacía. Y yo estoy justamente con cemento en el espacio anular, o sea, estoy cementando la cañería, tengo cemento. Entonces, ¿qué va a suceder? Al no existir ningún fluido que ejerza presión sobre la cañería en el interior, las presiones ejercidas por las columnas de cemento me van a colapsar la cañería, ejerciendo fuerza desde el exterior hacia el interior de la cañería, ¿ok? Entonces, la condición más crítica para que mi cañería tienda a colapsar es justamente eso, que la cañería quede totalmente vacía y tenga cemento en el espacio anular. Entonces, aquí fíjense lo que les decía anteriormente. Fíjense que aquí solamente tengo un fluido y acá en el anular solamente tengo un fluido. Entonces, fíjense aquí cuántas presiones voy a analizar. Aquí en el interior está totalmente vacía, pero en el espacio anular
de acuerdo a los datos que me da el ingeniero, dice, considerar tengo una columna de cemento de 0 a 1500 psi, densidad de 12 libras por galón, y de 1500 a 2500 tengo una densidad de 15,8. Entonces significa que tengo dos tipos de lechada de cemento. Desde la superficie a 1500 voy a tener una lechada de relleno de 12 libras por galón, y de 1500 a 2500 voy a tener una lechada principal de 15,8. Entonces el ingeniero me los da esos datos. Ay, perdón. El ingeniero me los da esos datos. Un ratito, por favor. Ya, entonces el ingeniero me da esos datos y con esos datos yo voy a colocar aquí en mi cañería. Entonces la profundidad estamos asentados en 2500 pies. Dice que voy a tener un cemento, a ver, ¿de cuánto es? ¿De 12? De 12 libras por galón y el otro 15,8, ¿no? Un cemento de 0, aquí es de 12 ppg. Que viene desde 0 hasta 1500 pies. Entonces significa que esta densidad de lechada va a venir de 0 a 1500 pies. Y de 1500 hasta 2500, que es el fondo, voy a tener una lechada principal de 15,8. Listo. Entonces, esto es lo que tengo. Desde 0 de superficie, dice, hasta 1500, mi lechada tiene 12 libras por galón. Y desde 1500 hasta el fondo, 2500, tengo una lechada de 15,8. Por ende, vuelvo a repetir, la condición crítica es que tengo una full evacuación y la cañería se encuentra vacía en el interior. Y este TTC, ¿qué significa? Tope de tapón de cemento. Significa que aquí tengo una interfase entre la lechada de relleno y la lechada principal, ¿ok? Entonces voy a tener ¿cuántas presiones? Presión en superficie, en el tope de tapón de cemento, la interfase, y presión en el fondo. 3 presiones voy a analizar para el colapso, ¿ok? Entonces vamos. Línea de carga. Analicemos la línea de carga para el colapso. Como para la contrapresión, la línea de carga, se analizaba en el interior, la máxima carga la ejercía el gas. Para el colapso, ¿quién está ejerciendo la máxima carga? Las columnas de cemento, ¿no? Está tratando de colapsar la cañería. Entonces, mi análisis para la línea de carga para el diseño de colapso va a ser de afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué presiones tengo?
Por ende, como estoy analizando en el anular, la presión de superficie, ¿cuánto era? ¿Cuánto era la altura en superficie? Como no tengo altura, mi presión en superficie va a ser 0 PSI. ¿Ok? Sigamos. Veamos la gráfica, ¿no? La presión en superficie es 0, porque no, mi altura es 0. Entonces, la presión, la segunda presión va a ser en el tope de tapón de cemento o la interfase entre las dos lechadas, que lo tengo a 1500 pies con un fluido de 12 libras por galón. Entonces, vamos a determinar la presión en el tope de tapón de cemento. Veamos, tenemos una columna de 12 libras por galón de lechada de relleno, como está en ppg, por 0.052 por la altura, ¿no? 1500 pies. ¿Cuánto da, por favor, ese valor? 936. 936 PSI. ¿Está bien? Perfecto. Ahora veamos. Vamos a ver la otra presión en el fondo. La presión en el fondo. Ahora veamos. La presión en el fondo va a ser, como las columnas son de distintas densidades, necesariamente tengo que sumar la presión de la columna por encima más la presión que me ejerce esta pequeña columna desde 1500 a 2500, ¿no? Entonces va a ser 936 sumando las presiones más, vamos a calcular la presión ejercida acá, 15.8, la otra columna por 0,052 por ¿qué altura? En este caso, como esta columna de aquí va a ser la diferencia, va a ser 2500 menos 1500, va a ser 1000 pies, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es ese valor? 1758. 1758 PSI. Listo, ya tenemos calculada la línea de carga. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está bien entendido? Esas son las presiones ejercidas por la columna de cemento, vuelvo a repetir. No se olviden siempre de sumar la columna por encima. Tengan mucho cuidado. Cuando tengo más de un fluido dentro del pozo, tengo que sumar columna por columna porque son de distintas densidades o peso. ¿Ok? Tengan mucho cuidado al momento de calcular presiones. Entonces, vamos con la línea de contrapresión. Pregunta. Si mi línea de carga o mi máxima carga estaba en el anular donde tengo cemento, la contrapresión va a estar en el interior, ¿no ves? ¿Qué presión tengo para la contrapresión? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto va a ser mi presión por la línea de contrapresión? 0, ¿no ves? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón 0? ¿Quién me dice por qué razón 0? Porque la cañería está totalmente vacía, ¿no?
Entonces la presión de la línea de contrapresión es 0. ¿Por qué? Porque la cañería está totalmente vacía, no tengo ningún fluido ejerciendo presión sobre la cañería en el interior. Entonces directamente paso a la línea resultante. Ahora mi pregunta para ustedes. Si mi contrapresión es 0, la línea resultante, ¿a qué va a ser igual? Aquí la línea resultante, recuerden que era la diferencia entre la línea de carga y la línea de contrapresión. Entonces, si no tengo contrapresión, la línea resultante va a ser igual a la línea de carga, ¿no? Entonces, la resultante va a ser igual a la carga porque mi contrapresión es 0. Y aquí, vuelvo a recalcar que cuando determine la línea de diseño, verifiquen lo que le está diciendo el ingeniero en el examen. Si el ingeniero a mí no me dice nada, yo directamente considero para la línea de diseño un factor de seguridad igual del 10%, al igual que el diseño de reventamiento. Pero el ingeniero si me dice considere un factor de seguridad de 1, entonces yo considero lo que él me está diciendo. Fíjense aquí, considerar como factor de diseño dice para el reventamiento 1.1 y el colapso 1. Entonces voy a considerar para el colapso 1. ¿Está bien? Entonces de esa manera directamente calculo cuánto va a ser. Si ustedes quieren lo hacen ordenado y ahí le ponen, ¿no? En realidad si multiplico todo esto por 1 va a ser lo mismo, ¿no? Lo vamos a poner ordenadito ya para cuando estén practicando se acuerden de dónde sale. Por el factor de seguridad da 0 PSI. Ahora aquí por el factor de seguridad da lo mismo, ¿no? 936 PSI. Ahora aquí, si quieren hacerle ordenadito su examen, listo. Entonces, vuelvo a recalcar que para la línea de diseño, si el ingeniero les dice que consideren 1, consideran 1, ¿ok? Está aquí, esto aquí, esto aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido de la contrapresión? ¿O está más fácil que el reventamiento? ¿Está bien? Ese es el diseño del colapso. Y esta es la condición crítica. Se lo voy a pasar bien ordenadito a un lado. Cuando se los pase, cuando terminemos la ayudantía, se lo voy a pasar esto. Ya no se preocupen, se lo voy a facilitar. ¿Alguna pregunta sobre el diseño del colapso? ¿Hola? Parece que lo entienden muy bien, que calladitos están.
¿Alguna pregunta? ¿O todo bien entendido? Todo bien. Perfecto. Entonces, una vez tengo analizado el colapso, lo que voy a hacer ahora es el diagrama. Esto de aquí lo voy a volver a colocar ahí arriba ya. Es que esta computadora está nuevín y no lo tengo la herramienta de corte para pasarlo directo. Pero se lo voy a colocar, no se preocupen, se lo voy a pasar dentro de un rato. Ahí al grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan mientras vamos avanzando, todo lo que vamos calculando, ¿ok? No se preocupen, solamente era para explicarle, yo se lo voy a colocar luego ahí. Ya. Vamos con el diagrama del colapso. Vamos entonces. De la misma forma que hicimos el reventamiento, vamos a graficar el colapso. Ok, insertar esto. Vamos a graficar el colapso, ¿ok? Que te llevan esta aquí la choca. Entonces esto es profundidad. Colapso. Y esto está dado en PSI. Listo. Entonces, de la misma manera vamos a hacer el diagrama del colapso, ¿ok? La profundidad aquí es 2500 a la profundidad donde tengo asentada la cañería. Y veamos, a ver, ¿cuál es la presión máxima? 1000 a 2000 igual, ¿no? Igual, de la misma manera. Uno. Recuerden que esto está en miles de PSI. 1 significa 1000 PSI. Ustedes si quieren, cuando grafiquen, pueden colocarle como deseen. Pueden colocarle 1000, 2000, 3000, si les da la gráfica. Entonces ustedes le colocan sin ningún problema para que se vea mucho mejor todavía. Ahora una recomendación grande. No sé si ustedes, bueno, es la primera vez que están llevando perfo con el ingeniero Walter. Para su examen van a llevar hojas de oficio, tamaño oficio de cuadernillo. Es suficiente con 2 hojas de cuadernillo tamaño oficio porque son, a ver, 4, son 8 páginas si no me equivoco. Sí, con 2 hojas. 2 hojas de cuadernillo es suficiente. Entonces, como es tamaño oficio, para hacer el diagrama van a tener bastante espacio para hacerlo bonito, grande, que se vea, porque ahí va a estar la respuesta a su pregunta de examen. La cañería que ustedes seleccionen va a ser la respuesta a su pregunta de examen.
¿Ya? Entonces vamos. Aquí la línea de carga va a ser igual a la línea resultante. Entonces solo graficamos resultante y diseño. Bueno, como es la misma también, fíjense, directamente vamos a graficar solamente una línea, que va a ser la línea de diseño. En el caso de que ustedes tengan un factor de seguridad de 1.1 o del 10% para la línea de diseño, ya va a cambiar. O sea, ya no va a ser la misma línea resultante igual a la de diseño. Ahí van a graficar dos líneas, resultante y diseño. En este caso, como son iguales, directamente graficamos línea de diseño. Entonces, recuerden que aquí vamos a tener una interfase, que es el tope de tapón de cemento. Más o menos de 936 metros voy a tener una interfaz. ¿Ok? Yo aquí le voy a colocar una línea a su examen. Si ustedes le colocan línea, no hay problema. Pero aquí voy a tener en la interfase el tope de tapón de cemento en 936 metros. Perdón, pie. 936 pies. Entonces tengo una interfase para graficar ahí la línea. Ya. Entonces, en 936 pies tengo la interfase, ¿no? Del tope de tapón de cemento donde se une la lechada principal con la de relleno. Entonces, veamos. Dice, en superficie voy a tener 0 y en el tope de tapón de cemento 936. Aquí tengo 1000, aproximadamente por aquí. Entonces, ahí tengo 936. Y en el fondo voy a tener 1758, 1000, 2000, 1500 por acá más o menos. Y esa sería mi línea de diseño. Entonces, 0 aquí. Aquí le voy a poner las presiones también. Aquí va a ser 936. Ah, no, perdón. ¿Cuánto está aquí la...? Creo que es 1500. Ay, sí, me había olvidado. 1000 disculpas, ya no me había dado cuenta. Es 1500 esto. Ay, perdón. Es 1500. Justo la borré la gráfica. Es 1500, gracias. La profundidad del tope es 1500. Ya la presión es 936. Un poquito más abajo. Ya. Perfecto. Listo. Entonces, la presión ahí era 936 psi. Tengo 936 psi ahí. Y en el fondo
1758. 1758 PSI en el fondo. Listo. Con eso tengo graficado la línea de diseño para el diseño del colapso. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Entendieron bien cómo graficarlo? ¿Todos han entendido? ¿Alguna pregunta a todos? ¿Hola? ¿Alguna pregunta? ¿Bien entendido cómo lo grafiqué, cómo se calculó el diseño del colapso? Está claro. Bien, entonces aquí una vez tengan graficadas ambos diagramas, recién se va a proceder a la selección de la cañería. Entonces, de esto depende la selección de la cañería que voy a ocupar, la cañería superficial para el pozo, ¿ok? Ahora, aquí solamente que hay un pequeño inconveniente. La tabla del ingeniero Walter creo que ninguno de ustedes la ha conseguido, ¿no? ¿Alguien la tiene? Por si acaso, la tabla del ingeniero Walter la tienen en la fotocopiadora Master, si no me equivoco, y en la fotocopiadora Chiret. Ustedes van y le dicen, quiero llevar las tablas de perforación 2 del ingeniero Walter Calderón, y ahí las tienen para que ustedes le saquen anillado. Si es posible, verifiquen en el final de la tabla si están las tablas de diseño de sarta de perforación, que son las tablas de drill pipe, para que las tengan las dos, porque le va a servir para todo el semestre. Y la anillan directamente todo. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes sí la ha conseguido todavía? ¿Hola? ¿Están grabando la clase o qué están haciendo? ¿Nadie entonces? ¿Nadie la tiene todavía? Tienen que ir a buscarla porque para su examen sí o sí van a entrar con tabla. Es lo único que le va a permitir al ingeniero entrar con tabla porque no entran con formulario. Solamente tabla van a entrar ya. La hoja, su mochila adelante, lápiz, borrador y lapicero y su tabla nomás de diseño de cañería. No le permite al ingeniero utilizar formulario. Así que tienen que practicar. Pero entonces nadie la tiene la tabla para seleccionar cañería. ¿Hola? Me imagino que nadie. Anoche su compañero me mandó una tabla de diseño, pero esta no es la que ocupamos originalmente con el ingeniero Walter Calderón, porque solamente le da algunas especificaciones de lo que son las cañerías de revestimiento. Las tablas que utilizamos son bien completas. ¿Por qué les digo? Por ejemplo, para seleccionar la cañería aquí, nosotros vamos a seleccionar 2 cañerías de 20 pulgadas. O sea, lo que se hace aquí es un arreglo de cañería. Puedo hacer un arreglo de 3 o de 2 cañerías dependiendo de las cañerías que me resistan, tanto la presión al reventamiento como el colapso. Hay exámenes donde incluso algunos compañeros bajan solamente una desde superficie al fondo y continúan por el tiempo. O sea, el tiempo es muy corto, es hora y media para hacer el examen. Pero va a depender de lo que les diga el ingeniero. Fíjense aquí, considerar, dice, además que se debe bajar por lo menos 2 tipos de cañería con una longitud mínima de 1000 pies. ¿Qué significa eso? Que yo voy a bajar un arreglo de 2 cañerías para este examen. Entonces, mínimamente va a ser conectada en 1000 pies. Entonces voy a bajar uno hasta 1000 pies y de 1000 pies a 2500 otra cañería que resista esta presión. Pero para hacer eso yo necesito las tablas. Una, ¿por qué? Tengo que explicarle qué significa este dato de aquí.
mínimo drift aceptable. O sea, su cañería debe primeramente seleccionar el drift de la cañería que sobrepase los 17,1 no menor a eso, a menos que necesite una cañería especial si no encuentro alguna que tenga el drift aceptable conveniente. Entonces, por esa razón es que yo necesito las tablas del ingeniero Walter Calderón. ¿Alguien las consiguió? En esa tablita, anoche su compañero me mostró una tabla, pero no tiene exactamente esas especificaciones. Ahí no hay la resistencia al colapso, la resistencia a la tensión, la resistencia al reventamiento, no hay el drift mínimo de cañería. Entonces, no es exactamente otra la tabla, es una tabla que el ingeniero tiene completa, que está en esa fotocopiadora. Entonces, ¿nadie la ha conseguido? Pues me imagino que no, porque nadie habla nada. Tienen que participar, sean preguntones. No se vayan con dudas, participen. O sea, ¿la han entendido bien? Perfecto. Yo me imagino que sí, porque nadie pregunta nada. Ahora, quiero hacerle una pequeña consulta a ustedes. Una pequeña consulta. El día de mañana, lunes, ¿tienen algo para hacer en las noches? ¿Clase hasta qué hora tienen o qué materias tienen? Ustedes deben estar llevando séptimo semestre. Puede ser cemento, registro alguno, lodos incluso algunos todavía. Lunes en la noche pasos reservados. ¿Hasta qué hora? Hasta las 9, 8:30. Eso es lo más. Mi consulta para ustedes es si mañana podemos continuar. O sea, mi intención es que aprendan todo. Mejor si pasamos, digamos, terminamos de una vez esto. Mañana en la noche, para concluir lo que es el diseño de cañería superficial. No sé si les parece, a las 10 de la noche tienen tiempo, ya están en su casa a esa hora. ¿Tienen clases o algo que no les permita llegar a las 10 de la noche a su casa? Geofísica hasta las 10 pasó. Geofísica hasta las 10. Pero de ahí, ¿se puede a esa hora? 10:30 puede ser. Puede ser 10:30. No sé si están de acuerdo sus compañeros que pasemos para que terminemos esta cañería. O sea, hoy día le he pedido la tabla del ingeniero Walter, que me la van a pasar en la tarde para poder seleccionar cañerías y enseñarle todo esto. ¿Qué les parece mañana que continuemos y acabemos con esta cañería a las 10:30 de la noche? ¿Están de acuerdo? Yo no tengo ningún inconveniente. Yo creo que ustedes tampoco, mientras sea para aprender, pues sea mucho mejor, ¿no? Sí, auxiliar, está bien. ¿Está bien? Está bien, entonces. Ahora otra cosita, por si acaso las clases de hoy han empezado 10:30 hasta las 12, no hay ningún problema. Mañana hasta la hora que culminemos no hay ningún costo, ¿ok? Lo que me han dado está bien, porque por cada ayudantía les voy a enseñar un diseño de cañería completo. ¿Está bien? Si pasamos 2 horas más mañana para terminar esta cañería, no tiene ningún costo. ¿Está bien? Está bien. Listo. Mañana entonces, por favor, entren todos a las 10:30 porque ahí van a aprender cómo es que se les selecciona la cañería y esa es su respuesta para el examen. Cómo es que selecciona la cañería y hacemos el análisis de la tensión y los esfuerzos biaxiales, ¿ya? Y ahí acaba el diseño de cañería superficial. Lo de mañana no tiene costo, pero entren, por favor, no se atrasen, ¿ya? 10:30 de la noche, por favor, todo. ¿Está bien? Sí. Listo, que tengan un buen domingo. Cualquier cosa, vayan practicando estos cálculos. Si tienen alguna duda, me preguntan mañana. Yo les voy a pasar de todas maneras exámenes y lo que son deducciones de fórmulas ahorita, ¿ok? Para que vayan practicando. Mañana 10:30 de la noche nos conectamos, por favor, ya atentos todos. Ya voy a entrar con la tabla y les enseño cómo se selecciona y continuamos para acabar esta cañería, ¿ok? Ok. Listo, que tengan buen día. Hasta luego. Igualmente. Luego.